Aquí estoy, humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Aquí estoy, humillado por tu amor, perdonado por tu favor. Aquí estoy, tu deseo siempre soy, limpiado por tu fuego y unción. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Pero vivo en tu amor, majestad, majestad. Por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad. Me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor,
Buenas noches, el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes una vez más estos tiempos, sin especial esta noche que es la última noche del año 2023. Gracias a Dios por estar aquí, gracias porque ustedes hicieron el esfuerzo por venir a escuchar la palabra del Señor y a orar juntos por este año 2024. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a orar y poner las manos del Señor, la palabra que van a escuchar y la palabra dicha por Él. Así es que le pido que incline su rostro y oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti que nos has dado a tu Hijo, que nos has amado abundantemente, que has tenido misericordia para nosotros, pone en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra bendecida. Esa palabra que es por tu Espíritu, que se derrame con abundante libertad, que la recibamos, la grabemos y la vivamos. Señor, sea cubierto por el poder de tu palabra este tiempo y que tu Espíritu derrame protección por medio de la fe en tu sacrificio, con que derramaste tu sangre y venciste a las potestades y a los principados. Y en este tiempo, específicamente que no volverá, ayúdanos a apreciar la oportunidad que nos das de aprender tu palabra bendita. Señor, Salvador nuestro Jesucristo, en tu nombre hemos orado, y a ti sea todo honor, toda gloria y toda alabanza, y siempre te pido, ven pronto, Señor. Gracias por todo y en todo, por el tiempo, por las oportunidades, y sobre todo por estar aquí juntos, alabando y engrandeciendo tu nombre. En tu nombre hemos orado, Cristo el Señor. Amén. Les voy a pedir que así de pie, por favor, continúen para leer la porción que hoy vamos a mostrar en esta noche. Y es Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se escondieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Gracias, pueden sentarse. Bueno, este es el último día del año, más bien la última noche del año. Y estamos reunidos para orar y para escuchar este tiempo. Y Dios puso en mi corazón
darles esta palabra. Más que una predicación en su estructura, es como una carta dirigida a ustedes. Vamos a iniciar otro año que no sabemos qué tan nuevo puede ser o qué tan diferente. Lo que creo que es seguro es que lo que habrá para aquellos que buscamos a Dios, que no nos hemos olvidado de Él, que le damos gracias, sobre todo que le creemos que hay propósitos para cada uno y que tenemos talentos dados por Él para cumplirlos. Dios estará presente en nuestro camino. Para aquellos que caminamos en fe, que le buscamos, que le amamos, le adoramos y le queremos servir. Eso estará para nosotros, para ustedes los que creen. Pero el término del año se ha convertido en una celebración y tradición para el mundo. Hoy, quizás lo que deberíamos de hacer es pensar y reflexionar en lo que hemos hecho, en lo que hicimos y también en lo que haremos. Debemos hacer que haya una gran reflexión, sobre todo en nuestro interior. En cada uno es indispensable que veamos si he hecho lo mismo, ha pasado el mismo tiempo y sin cambio. En fin, necesitamos reflexionar en lo que está ocurriendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en el mundo. Sobre todo en este momento. No basta ni bastará con buenos deseos, que es lo que se acostumbra a tener o lo que se quiere al comenzar un año. Pero, ¿comienza? Solo el conteo de días que marcan un año más o menos en nuestras vidas. Los deseos que queremos tener o hacer en estos días que inician y que terminarán sin realizarse. Debemos reflexionar, pensar cómo llevamos nuestra vida, nuestros deseos, que se convierten en nada. No hay cambios, es lo mismo que el año anterior. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo, no hay disciplina, no hay compromiso para hacerlo y convertirlo en convicciones por las cuales yo tengo que pagar un precio. Y muchas veces alto. Por ejemplo, el más común, bajar de peso. Requiere esfuerzo, disciplina, compromiso. Cada uno de esos ingredientes se necesita para lograrlo. Pero a los cuantos días ya no se quiere. Y eso es en lo físico, pero así es también en lo espiritual. Y yo quiero en esta noche que la palabra de Dios que se ha declarado en Romanos se grabe en nuestro corazón, porque es tiempo de conducir nuestras vidas a una mayor reflexión, a un mayor compromiso, a un esfuerzo superior, sobre todo espiritual, porque lo físico vendrá la consecuencia. La Biblia dice claramente, la palabra de Dios dice que lo que pensamos somos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Necesitamos pensar en Dios, en sus propósitos para mí, para cada uno, para ti, para tu familia, para la sociedad que te rodea, para el mundo, que aún no tiene a Cristo y que vive en condenación de pecado. Necesita reflexionar usted en su vida, pero especialmente los que nos llamamos cristianos, los que estamos, según esto, teniendo una relación con Dios, llevando sus propósitos, que tenemos una meta final con Él. Pero si no reflexionamos en nuestra vida, ¿qué clase de vida estamos reflejando a los demás? ¿Qué le estoy dejando a los míos, a mis hijos? ¿A dónde voy yo a terminar? Necesitas una buena una buena reflexión de lo que deseas. Solo si tienes convicción y determinación, y si quieres pagar el precio del esfuerzo, llegará un cambio. Sobre todo con Dios. Y de eso se trata el día de hoy. Necesitamos hacer cambios. El tiempo se está yendo, no se va a recuperar.
pasa y Dios nos demandará lo que hicimos en cada momento, los que decimos estar con Él. Porque fíjese, todos los que estamos con Dios tiempo suficiente, podemos decir que hemos sufrido cambio. Podemos seguir haciendo lo mismo año tras año si no hemos estado junto a Él. Todo el que se expone al sol sufre cambios, al menos de piel. Se le puede enrojecer o oscurecer. A lo mejor tú no lo notas, pero los que están a tu alrededor de ti sí lo notarán. No eres la misma persona, te cambió la piel. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios por un tiempo suficiente, se experimentan cambios. Dios es un Dios tan extraordinario que no nos imaginamos a nadie que pase tiempo con Él que siga siendo la misma persona que era antes. Cuando te expones al sol tiempo suficiente, tu piel cambia al menos. Cuando te expones al Hijo de Dios por tiempo suficiente, tu corazón cambia, tu vida cambia. Pero el principal estorbo es el pecado. Y eso es justamente lo que ya el cristianismo se ha invadido de pecado practicado. Su presencia está evitando la relación con Dios. Está produciendo distancia, no solo distancia, lejanía. Está produciendo lejanía y distancia destructiva de muerte y muerte eterna. ¿Por qué? Porque se practica el pecado. Y eso estorba. Dios hoy nos está señalando que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y esto es especialmente para los creyentes. Si no lo hubo en este año, hoy te desafío a que así sea. Hoy es día de salvación. Necesitamos darnos cuenta de que el pecado está perdiendo su valor. Que la práctica del pecado, sobre todo hoy en la iglesia del Señor, está pareciendo normal y aceptable. Les quiero leer algo que encontré en mis escritos y que me gustó mucho. Y comienza con una pregunta. ¿Es la Biblia un libro peligroso? La Biblia es peligrosa para el pecador, porque lo condena. La Biblia es peligrosa para la incredulidad, porque la confunde. La Biblia es peligrosa para el mundo, porque lo acusa. La Biblia es peligrosa para Satanás, porque lo destrona. La Biblia es peligrosa para las falsas religiones, porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de verdad peligrosa, para la iglesia que se atreve a ocultar las verdades bíblicas al mundo. Por cuanto muy pronto vendrá el día en que la impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada. Una de las verdades bíblicas que descubre al pecado y al pecador, como decía en la ilustración, una de las verdades bíblicas es que lo lleva a la condenación. La Biblia es peligrosa para declarar verdades en muchos, pero esto ya no tiene valor. Ha perdido su gran valor. El pecado ha hecho que se pierda la destrucción y el castigo eterno de vista. La Biblia nos acusa, la Biblia nos condena. La Biblia le dice al hombre que practicando el pecado tiene el mal fundamental. La humanidad tiene este mal. Es como un orificio en un barco. Sin lugar a dudas, ese barco va a terminar hundiéndose. Es increíble cuán claro es este ejemplo para nuestras vidas. Podríamos decir que aquellos que practican el pecado, sea cual sea su condición, terminarán hundidos. Es decir, perderán la vida. ¿Por qué? Porque no solo porque el pecado sea cotidiano, sino porque es de gran peligro, de gran poder, inunda de mentira, y la consecuencia dictada en la Escritura es muerte física y muerte eterna. Hemos escuchado y leído
el mensaje de Dios por medio del apóstol Pablo. En la carta de los Romanos inicia con una exposición y declaración de que el Evangelio es poder para salvación por medio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llama a los romanos en el versículo 6 y 7, les dice: amados de Dios, verso, que practiquen la santidad. En este verso les dice. El apóstol Pablo les saluda, les da bendición, les deja ver su afecto, les dice que está dispuesto a ayudarlos a edificar sus vidas, hablándoles del poder del Evangelio y de la salvación del pecado que mata eternamente. Afirma que la justicia de Dios ha sido revelada por el Evangelio, revelada por la fe, para que éste actúe en mí, en ti y en los hombres para salvación. La justicia hecha en el Calvario exige santificación. Es la fe en el sacrificio, en ese sacrificio de la cruz que por amor me lleva a vivir ahora por fe y para fe. Pero a partir del versículo 18, las palabras que el Espíritu Santo nos da por medio del apóstol Pablo nos hablan de la condición del hombre, de cómo se opone y rechaza y transgrede las leyes y los principios de Dios. Nos habla del pecado practicado. Las obras que fueron dichas en esta carta de los romanos se parecen a las actuales. Teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, aún para aquellos que conocemos al Señor, el pecado está siendo practicado sin considerar en muchos el pacto de salvación. Este llamado que el apóstol Pablo está haciendo es una obligación necesaria para los que creemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es nuestra conducta santa en un proceso constante de santificación que el Evangelio ha anunciado, que está revelado por la palabra, que está declarado por su Hijo, por los discípulos, por los apóstoles, porque es poder para salvación. ¿De qué o para qué? Del pecado. El pecado que nos esclaviza. Pablo está inspirado por el Espíritu y nos da a conocer que ese evangelio es para todo el que cree en que en la justicia hecha por Cristo mediante la fe. Nos exige acciones de santificación, que hablen de esa justicia que hemos recibido, que hable de Cristo en nuestras vidas, que lo conocemos, que vivimos por fe y que hemos sido rescatados de la muerte eterna. Quizás usted por primera vez está escuchando esto, pero le pido que lo escuche hasta el final y descubra cuán destructiva es esta conducta pecaminosa descrita en este texto y cuán valiosa es la oportunidad de reconocer lo dañino de este comportamiento y el reconocimiento y necesidad de abandonar con arrepentimiento auténtico, porque el pecado se ha vuelto un estilo de vida en lo cotidiano, lo ha hecho normal, lo ha normalizado en todas partes. Necesitamos un cambio de vida. Necesitamos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, un legado de fe y de santidad por la justicia del Señor. Estas actividades del hombre al día de hoy son iguales que las de los tiempos antiguos y se impide la gracia y la verdad del Evangelio. Este pecado no penetra los corazones. Como dice la ilustración, la verdad es detenida. La verdad de la libertad que Dios nos da y nos ofrece se detiene por ser pecadores, cegados por las acciones, como dice el texto, perversas. En la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos, que detienen la verdad con perversión. Dios está hablando claramente que la ira de Dios va a caer en forma perpendicular sobre todos ellos. La ira de la cual habla la palabra muestra la justicia de Dios. En la cruz del Calvario fuimos justificados, fuimos redimidos, pero el hombre ha preferido seguir sin Dios y no creer en su sacrificio, perdón y amor. El apóstol nos ha mostrado que teníamos una naturaleza caída antes de encontrar la salvación. Y nos está diciendo
que somos pecadores y perversos. Y dice acciones pecaminosas que los hombres hacen, iguales a las del día de hoy o quizás peores. Pero aunque esto fue escrito en el año 57 después de Cristo, describe perfectamente la forma de vida actual. ¿Cómo vive la gente hoy en día? El pecado está descrito en el texto, lo acabamos de leer: la corrupción, el desvarío, la mente reprobada, el racismo, la intolerancia, el desprecio. Es una lista impresionante, exhaustiva y apenas parcial. Esta conducta humana está condenada literalmente en la Biblia. Es una conducta pecaminosa. Es una conducta de rechazo y desconocimiento de Dios. Y esto no lo digo para ofender. Es lo que la palabra de Dios dice y muestra sobre el pecado y el pecador. Dios es justo en juzgarnos y este juicio trae condena a los pecadores y a los que practican tales cosas. El versículo 32 dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Esto es lo que vamos a hablar de Dios. Dios no justifica a los que practican tales cosas. La práctica constante del pecado impide que se revele la verdad en sus vidas. Esa oscuridad provocada por la práctica es inexcusable delante de Dios. El pecado ha perdido su valor. Los hombres ya no lo ven con gravedad. No tiene significado o sentido peligroso de profesar esa conducta. El pecado ha sido devaluado. El pecado se ha rebajado de valor como si fuera algo que es necesario practicar. Esa naturaleza hacia el mal está en toda la raza humana. Pero tristemente no hay una condición ni un conocimiento claro de que esto es mortal. En todo caso, lo único que ocurre es que hay mayor lejanía de Dios, del hombre hacia Dios. Lo que ocurre es lo mismo que ocurrió para los romanos. La mayoría de ellos desconocían a Dios, no tenían una conciencia, estaba obstruida por la oscuridad, la luz que venía a ellos y la verdad. No llegaba a tocar sus corazones. Incluso dicen ya no conocer a Dios. Porque el pecado es engañoso, se adorna a sí mismo, se viste de colores de justicia brillantes, hasta el extremo de hacernos creer que incluso le podría agradar a Dios lo que hacemos. Cuando la verdad es que todo pecado ofende a Dios. La conciencia se cauteriza, ya no considera el valor grave del pecado. Vivimos en un tiempo donde casi nada, no quiero decir todo, casi nada se considera pecado. El hombre es liberado en su mente de conceptos morales para su manera de vivir. Conceptos que hoy se consideran inaceptables, inadecuados para la sociedad. El pecado ya no tiene el valor destructivo, ha perdido su grave valor mortal y eterno en los hombres. Desconocen su peso, su poder maligno, desconocen e ignoran y rechazan abiertamente las consecuencias. Pero lo peor del caso de esto es que esa presencia del pecado, esa práctica, esa adicción, esa necesidad de satisfacer deseos pecaminosos, oscuros, están en todas partes. Y produce una enfermedad: dureza del corazón, insensibilidad, cauteriza la conciencia. El pecado es una marea inagotable, un flujo incesante. Y se ha hecho aceptable, tolerante, incluso para los que dicen conocer a Dios. Además, sienten temor de hablar y de contradecir dichas prácticas.
que como hijos de Dios o siervos de Dios debemos llamarle al pecado pecado. Están errando al blanco, no glorifican a Dios. Y la Biblia lo dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Nosotros las vemos, los que creemos en Él, los que vivimos buscando esa santidad desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Los que dicen conocer a Dios y no le glorifican a Dios están practicando el pecado. El pecado ha sido rebajado a la calidad de aceptable, normal y tolerante, haciendo que a los hombres les guste satisfacer esa vida rebelde y pecaminosa, ajena de Dios. Claro, haciendo tan pequeñas, empequeñeciendo el perverso valor y sus consecuencias. Toda excusa de aceptación al pecado es en vano. La Biblia lo condena. El mundo está en violencia, en guerras, en corrupción, en homicidios. Toda la vida, todos los días está saturada de esta forma de vivir en esta generación. Y pensamos que no podemos vencerla, que mejor es tolerar esta condición. ¿Sí? Y esto no es en mi casa o a mi vecino, no, es en todas las clases sociales de nuestro país y de todo el mundo. Si existen adulterios, libertinajes sexuales, la familia destruida, las perversiones diversas en las familias, los actos de impureza sexual, fraudes millonarios, malversaciones de fondos, religiosos cometiendo impurezas sexuales, intolerancia, bueno, etcétera. La música ha cambiado, también tiene manifestaciones violentas, las letras de las canciones, y dicen que es porque ha cambiado la generación, porque es diferente. No, su contenido es corrupto, no tiene moral. Y solo hablan de obtener éxito o felicidad, viviendo bajo este régimen, ¿verdad? Cubriendo todas esas transgresiones que están declaradas como tales en la ley de Dios. Esas transgresiones son pecados. Y la sociedad y el mundo está tomando esta forma de vivir tolerante o peor, aceptándola y practicándola. Aún crímenes como el aborto, bajo la lógica de que la mujer es dueña de su cuerpo. Las infidelidades y desvaríos familiares que acaban por compartir parejas o decir que el amor es más importante que un papel, creyendo que esto demuestra madurez. La eutanasia que se hace según esto por beneficio a otro porque le amas. Cuando todo esto va en contra del canon divino de Dios. La lista descrita aquí es corta. No lo digo para asustarlo o asustarle. Hacer una historia dramática de estas consecuencias en las que vivimos, no. Esto fue escrito a los romanos. Fueron exhortados por el apóstol Pablo, por medio del Espíritu. Pero es necesario que meditemos en todas estas situaciones. La inmoralidad, la pérdida de los valores, la mentira, la deshonestidad, la falta de integridad. Los valores ya no están. El odio, el rencor, los reproches, las acusaciones, el racismo, la violencia, el egoísmo, toda la depravación en la humanidad y mucho más. Toda esta lista se llama pecado. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos caminar si lo que se necesita es la verdad, la integridad, la responsabilidad,
el respeto. ¿Cómo podemos vivir en Cristo y sus preceptos? No podemos practicarlo, no podemos aceptarlo, y más porque decimos ser creyentes consagrados al Señor. Versículo 32 es muy claro. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. La fuerza del pecado y la maldad, esa fuerza tan poderosa está haciendo que la verdad de Cristo no sea anunciada. Y muchos creyentes están practicándolo. El pecado no puede ser considerado en el diario vivir. Su fuerza de expansión ha producido pérdidas. Necesitamos reflexionar y pensar por qué como creyentes están aceptando el pecado como una forma de vida. Se está diciendo incluso que es bueno, que es aceptable, que debe ser tolerado. Para casi todos. El pecado ha perdido su valor. Tanto que los hombres ya no ven sus consecuencias. El pecado ha perdido su valor tanto que no vemos la seriedad, no lo vemos con la seriedad que Dios lo ve. Ahora, esto es en creyentes y no creyentes. Pero lo peor que está ocurriendo es que los creyentes, tristemente, y lo vuelvo a decir con firmeza, el testimonio de esos creyentes está siendo también devaluado por prácticas pecaminosas que dicen tener a Cristo como Señor y están siendo heridos por los pecados. No hay necesidad de ver las diferencias de los seres humanos. La gravedad del pecado se intensifica en todos, sin excepción ni discriminación de nadie. Todos entramos en la categoría de pecadores. La Biblia lo dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Lo único que nos justifica, dice el versículo 24, es la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia enseña claramente la doctrina del pecado y la considera de mucha importancia por causa de sus consecuencias. De la manera de vivir pecaminosa produce muerte y muerte eterna. El pecado ha perdido su valor, ha hecho pedazos la ley de Dios o la hace pedazos en la vida de cualquier persona. Hace pedazos la ley de Dios, siendo que esta es provechosa y justa para nosotros. El pecado ha perdido su valor y ha convertido la vida de cualquiera en una conducta, pensamientos, emociones, acciones. El pecado ha perdido su valor que ocupa todo el carácter del hombre. El pecado ha perdido su valor, está rebajado, ha enfermado espiritual y físicamente a los hombres. El pecado ha perdido su valor, se ha devaluado, ha hecho de la humanidad, sobre todo de la familia, destrucción, desintegración en todas las formas habidas y por haber, desviando lo que es la verdadera familia, produciendo divisiones. El pecado ha perdido su valor, contiene engaño y evita que la verdad de Cristo, como mi necesidad, que mi convicción del pecado, mi confesión y mi arrepentimiento y mi perdón, no ocurran, sean evitados. El pecado ha perdido su valor, es tan abundante que ha oscurecido a todo el hombre y produce tal oscuridad que evita la luz
y evita ver la necesidad de salvación. El pecado ha perdido su valor y está llevando a la humanidad a ignorar cada vez más a Dios y la salvación justa de su Hijo. El pecado ha perdido su valor que evita que el hombre considere su final eterno. Ese justo juicio de Dios para todos los hombres y todas las naciones. El pecado ha perdido su valor, se ha devaluado o rebajado que ya no considera grave lo que es practicarlo. Está tomándose con ligereza. Lo hemos normalizado en la vida cotidiana, sobre todo en el pueblo evangélico, que sin gravedad, sin consecuencias y sin pago mortal. Haciendo que esto sea una mentira y el creyente cada día más se haga insensible. Todo esto, todas estas listas, todas estas actitudes, estos conceptos de lo que es el pecado, muestran desobediencia y rebeldía, que absolutamente nos separan de Dios, que estorban para nuestra relación con Dios y su justicia. Mire lo que dice Jeremías al respecto. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Apartarnos del bien. Produce el pecado apartarnos del bien. Perdón. El pecado debe ser visto como Dios lo ve y debe ser confesado solo delante de Él. Perdón. El pecado es más que una falta de entendimiento, es más que un juicio equivocado, es más que un conocimiento del mal, es más que una ofensa considerada como agravio. Hoy en día, si alguien mata a su prójimo con la boca, nos podemos ofender más que si ofendemos a Dios o que si ofenden a Dios. Ofender a Dios ahora ya no es tan importante. Tristemente, lo hacen, siendo que Él es el único que nos puede librar, que nos puede sanar de esa herida producida por el pecado. Cuán odioso es el pecado verdaderamente. Debemos poner atención, porque el pecado es una ofensa hacia la santa, justa y buena ley de Dios. No hay ni un solo mandamiento en la palabra de Dios que sea duro o arbitrario. Toda ella es el bien para los hombres, para mí, para ti. Toda ella, toda la palabra de Dios es buena. El pecado no puede ser practicado. No hay excusas para los que hemos decidido tener a Cristo como Señor y Salvador. El pecado nos separa de Dios. El pecado trae una gran y profunda desestimación de quién es Dios. Trae una gran manera de ignorarlo. Es un pesar y una gravedad el practicar el pecado y pensar que algunos creen que todavía podrían salvarse con algunas obras buenas que ellos consideran que no son pecaminosas. Es un error pensar que si desestimamos a Dios basta hacer buenas obras. Lo único agradable para el Señor es que todo se haga para su gloria. El pecado, debido a que desestimamos a Dios, invalida el valor de la salvación. Invalida el sacrificio hecho por el Señor. Fíjate lo que estoy diciendo la palabra. Invalida, ya no le das valor.
Cuando el pecado forma parte de tu vida y lo practicas, estamos quitándole el valor a la obra redentora de Cristo. A mayor pecado, a mayor práctica del pecado, la pérdida del valor del sacrificio de Jesucristo se pierde. Están en la misma proporción. Ignoro el valor del pecado dado por Dios, ignoro la salvación. No tengo ningún interés por el valor grave del pecado, tampoco tengo interés en la relación con el Señor o con su Hijo. Es de suma importancia que nos demos cuenta de que el pecado tiene un gran valor de destrucción, que evita que nosotros veamos los atributos de Dios, que conozcamos su carácter, que conozcamos sus atributos, que conozcamos su amor, su justicia, su santidad, su paciencia, su misericordia, su gran amor. El pecado considerado como normal en la vida diaria no me permite salir de la oscuridad. Me quedaré ciego e insensible. Véalo por favor en el amor del Señor, véalo. Las cosas pasadas que usted ha hecho en este año, obsérvelas, reflexiónelas, piénselas. Mire cómo pensaba Isaías. Vea cómo el Señor nos está diciendo que el pecado ha perdido este valor. Los cristianos están solucionando las cosas con buenas obras o considerando con una falsa paz. Al cabo el Señor, como quiera, me va a perdonar. Va a perdonar mis palabras soeces, mi infidelidad, mi adulterio. Va a perdonar porque Él es bueno. Mire, el pecado ha perdido ese valor y está devaluado. Y esos que dicen conocer a Dios de esta manera es sumamente grave. Ahorita veamos cómo se comporta Isaías. La iglesia se encuentra en serio peligro al practicar el pecado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica el pecado viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Si tú estás devaluando el pecado y haces que el pecado pierda su valor y lo estás considerando como normal o cotidiano o permisivo, tú no le puedes decir solamente a Dios, perdóname. Yo no me lo puedo quitar de mi vida, pero tú al rato me lo puedes quitar. No. Nada de esto. Se necesita un verdadero y auténtico arrepentimiento y dejar de pecar contra el Señor, porque el poder del Evangelio es suficiente para hacerlo. Necesitas reflexionar, abrir tus oídos, abrir tu corazón y volver al Señor para que Él te perdone y te ayude. Porque el Evangelio en Jesucristo es poder para salvación. Ese poder está a tu disposición para que tú dejes tu rebelión, tu desobediencia, aceptando y reconociendo que necesitas a Cristo como Señor y Salvador y quieres que Él gobierne tu vida, que la controle, que la dirija, que te arrepientas auténticamente y honestamente de esa actitud pecaminosa y de esa práctica pecaminosa. Tenemos a Isaías. Isaías conocía a Dios. Isaías era un ser humano al cual Dios llamó para profetizarle al pueblo. Pero veamos cómo él se sentía delante de Dios. Y fíjense quién lo estaba llamando. Lo llamó el mismo Señor a él. A él lo llamó. Y miren lo que actúa Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. Aquí está la historia, rápida. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, serafines, cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubría su rostro y con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, has visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando con él mi boca. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada mi culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Tenemos aquí al profeta Isaías, llamado por Dios. Está llamándolo con un llamado profético y lo está animando. Pero Isaías vio la santidad y la gloria de Dios. Y Dios lo llama a ir a predicarle a su pueblo. Pero hagamos notar la actitud de Isaías en el versículo 5, que dice: siendo hombre inmundo de labios. Él dice: me voy a morir. Dice: ay de mí que soy muerto. Estaba delante de la santidad de Dios. Por favor, hermano, por un momento piense usted que practicando un pecado, aquí Isaías no estaba haciendo nada de eso. Isaías estaba siendo llamado por Dios. ¿Usted cree que Dios va a tomar en poco la práctica del pecado, aunque dice usted ser cristiano? Isaías estaba delante de la gloria de Dios y pensó que era indigno, que era pecador y que seguramente moriría. Isaías no está delante de cualquier rey. Está delante, dice aquí, del santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Isaías vio la gloria de Dios, el trono que se rodeaba de serafines, con humildad se veían y se movían ante la santidad del Señor, y alternando exaltaban el nombre del Señor y la santidad del Señor en forma superlativa. Y Isaías, al tener esa visión, dice: ay, soy muerto. Yo le pregunto, vea aquí la actitud de Isaías. Se sentía sucio, que no podía ni hablar. Estaba ante la presencia de Dios y solo lo único que podía hacer era contemplar la santidad de Dios. Y el énfasis recae sobre los labios. Sí, el Señor dijo, porque lo que sale del corazón, es lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Eso es lo que había dentro del corazón del hombre. ¿Usted piensa que Dios va a aceptar la práctica del pecado? No. En el capítulo de Marcos, versículo 20 del capítulo 7, decía que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque está dentro del corazón del hombre. Sus malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. El texto es clarísimo. Usted podrá decir que está consagrado al Señor, pero si su boca al menos está diciendo todas estas cosas, las que dice en Marcos 7:20, vaya y revíselas en su casa. Isaías estaba reconociendo la santidad de Dios, reconoce los atributos de Dios, estaba caminando en comunión con el Señor, y sin embargo él dice: yo no me puedo presentar indignamente delante del Señor, ni siquiera puedo abrir mi boca. Por eso el ángel pasa y le pone un tizón y le pone fuego en la boca. Él sabía que era indigno de presentarse ante él. Sin embargo, Dios en su misericordia lo justifica y le pasa ese tizón sobre su boca y le dice: Isaías, contesta lo que te estoy diciendo. Y se requería pureza interior para presentarse delante del Señor. Pero él no consideraba que sus palabras fueran lo suficientemente santas para hablar delante de él. El pecado está en todas partes. Es tomado sin valor. Se ha empequeñecido el valor del pecado a tal grado que ya no lo consideramos como algo que afecte a Dios. Sin embargo, aquí vemos el ejemplo de Isaías.
Ni siquiera podía abrir sus labios. Tenía temor de caer muerto. No podemos decir que estamos cercanos a Dios practicando el pecado. No podemos tener comunión con Él. Y esta enfermedad es hereditaria y es epidémica. Lejos de disminuir la culpa y la condenación, va a aumentar la aflicción de los creyentes, va a aumentar el poder sobre ellos. Y se va a apoderar no solo de su lenguaje, sino se va a apoderar de todo su ser. Reflexionemos, el pecado ha perdido su valor, no solo entre los inconversos, sino tristemente en los creyentes, en la iglesia de Dios. Y quizás muchas veces la aflicción está ahí del pueblo de Dios por causa del gran pecado. El Señor no es un gran abuelo amoroso, bondadoso, no. Es el Señor, yo soy del universo, el que tiene la condición de santidad y que no puede aceptar que nosotros estemos practicando la culpa. Nadie va a poder desaparecer el peso de su culpa si no es con un auténtico arrepentimiento. Dios no es solo bueno, es muy bueno, pero también es justo. Es grande en misericordia, sí, tardo para la ira. Es grande en perdón, sí, nos ama, sí, pero la ira de Dios va a caer sobre el pecado. Va a haber estar justo y airado por el pecado y por los pecadores. No se engañen, Él aborrece el pecado y al pecador. Es un engaño decir que Él ama al pecador y aborrece el pecado. Y si no, vaya y lee en su casa el Salmo 5:5. Para eso ha dado el gran mediador. Y el mediador es el Señor Jesucristo, cuya salvación debe ser aceptada. Tenemos el testimonio de este profeta que nos enseña esta condición. Era un siervo de Dios y se sentía en condición indigna de la santidad de Dios. Esto podía haber afectado a cualquiera. Isaías no era digno del Señor según él. Y tenía razón. El pecado apareció desde la caída del hombre en el Génesis. Ocurrió en el jardín del Edén. Allí tristemente desconocieron a Dios y perdieron el poder transmitir la verdad de Dios. El pecado impide que nosotros transmitamos las verdades de Dios. Por eso muchas veces quizás tu familia no quiere escuchar. El Señor dijo en Génesis capítulo 6, verso 5, que el Señor había visto la maldad del hombre, era mucha en la tierra. Por eso vino, dice mucha en la tierra. Por eso vino el diluvio. La condición pecaminosa, el pecado en aumento, sin valor. En esa época nadie escuchó, nadie quiso entender, nadie quiso ver a Dios. Lo mismo le pasó a Noé cuando construye el arca. Años y años de construcción ignoraron a Noé construyendo el arca. Noé construyó esa arca y nadie se acercó a subirse a ella. Hermano, no crea usted, el que usted sinceramente esté equivocado, hoy Dios le dice reflexiona. Yo no voy a aceptar tu práctica pecaminosa. Dios le dijo a Noé, construye un arca con las indicaciones que te voy a dar, porque haré juicio sobre la tierra, vendrá el diluvio y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero Dios estableció un pacto con Noé, lo salvó. ¿Por qué? Porque Noé le creyó. Noé hizo todo, dice la Biblia, hizo todo en el capítulo 6 de Génesis, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Dios está hablándole hoy a personas que quieren ser obedientes a su palabra. Los ojos de Dios están puestos sobre su pueblo. Necesitamos volver a Dios, necesitamos arrepentirnos de la práctica del pecado, no porque seas creyente, Dios no va a pasar
esto. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge, que Dios no puede ser burlado. El pecado tiene un gran valor, un gran peso ante los ojos de Dios. Y hemos cerrado al blanco, hemos cerrado al darle la gloria a Dios, no le estamos dando la gloria a Dios y están decidiendo vivir en sus delitos y pecados. La Biblia dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos decirle a nuestra mente y a nuestro corazón que necesitamos dejar de practicar el pecado y verdaderamente aceptar a Cristo como el dueño de mi vida. Yo voy a hacer lo que Él dice. No solamente le voy a pedir perdón, no solamente le voy a pedir que me limpie, no solamente le voy a pedir que me perdone. Porque si tú ya habías reconocido esto y ahora estás volviendo a pecar, necesitas quitar esa esclavitud del pecado. No puedes seguir caminando de esa misma manera. Dios no lo va a pasar por alto. No permitas que el pecado se vuelva cotidiano y normal en tu vida. No importa el tamaño del pecado, pero las consecuencias van a ser terribles. Dice el Señor, y con esto termino, en Isaías capítulo 46, verso 9. Acuérdense de las cosas pasadas, acuérdate de tus años antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio que lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo del oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Acuérdense de las cosas que hicieron antes. Yo soy Dios y no hay otro. Él es el único. Él es quien va a declarar el fin. Él es el que declaró el principio y Él ha decidido qué hacer. Dice, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y dice que oigan los duros de corazón. Si tu actitud desconfiada, de incredulidad, no cree en la justicia de Dios, bueno, no te quiero hacer un cuento de terribles consecuencias, pero ahí está descrito. El Señor va a ser conforme a su ley. El pecado es no conformarnos. Si tú no te conformas a la ley de Dios moral en acciones, actitudes o naturaleza, estás pecando o practicando el pecado. Yo te invito en el amor del Señor que dejes de engañarte, que dejes de pensar como estás pensando. Sé que esta palabra es difícil, pero los años pasados no pueden seguir siendo iguales. Si no, seguirá simplemente unos días que pasan. Años que cuentan para pérdida de tu vida. El Espíritu Santo está hablándonos, no podemos ser adversarios de Cristo y del Evangelio. No podemos contentarnos con una exposición superficial delante de Dios. Necesitas someterte a la exposición de Dios para que tu vida y tu corazón cambien. Tus acciones, tus actitudes, tus palabras pueden ser erróneas, pecaminosas. Necesitas en el amor del Señor pedirle perdón. Es un año para reflexionar, para buscar a Dios de todo corazón. El año pasado Dios nos dijo que no nos olvidáramos de Él. Hoy nos está diciendo que si tú te olvidas de Él
y no reflexionas en hacer un cambio, tus consecuencias serán como las del barco con un orificio. Tu vida se hundirá. Quizás estés hundido ahora mismo. Así es que es indispensable en el amor del Señor que recapacites. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Tenemos el diluvio, tenemos la salvación de Noé y solamente su familia, tenemos lo que Isaías, el testimonio de Isaías, cómo reaccionó y cómo Dios reaccionó ante el pecado de Isaías. Hermanos, en el amor del Señor, ¿es un año más o un año que estás perdiendo? ¿Es un año de cambio o es un año de permanecer insensible y en la dureza de tu corazón? Yo te voy a pedir en estos momentos que te pongas de pie y que ahí en tu lugar comiences a orar mientras escuchas este canto. Les amo, como les dije al principio. No estoy contándoles algo que sea para asustarles, sino para desafiar su vida cristiana. Crezcan en santidad, en acciones de santidad para el Señor, para que esas acciones le den la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Les amo, oro por la iglesia, pero le pido al Señor que tenga misericordia de los que están practicando estos pecados. Que el Señor les bendiga y quédense allí en su lugar con el rostro inclinado, que el Señor les mostrará lo que han de hacer. Que Dios les bendiga, les guarde y este año sea un año de cambio. Un año donde están conscientes del valor del pecado y de su poder. Hasta pronto, hasta que el Señor nos vuelva a reunir. Esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye, porque la promesa de la presencia del Señor y el poder de su evangelio está con usted todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, es el grito de mi alma que pide por liberar, que solo en tu amor lo puedo hallar.
autoridad. Reconocer te da autoridad. Cuando tú predicas de autoridad, primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades. Dios va a usar tus labios, Dios usará tu boca, pero lo importante es que Dios usará tu testimonio. Vamos, levántate. Si caíste, es el tiempo de levantarnos. No podemos dejar los puestos de batalla vacíos. Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname. Es el grito de mi alma que pide por libertad, que solo el amor lo puede hallar. Oh, perdóname. Es el grito de mi alma que pide por libertad, que solo en tu amor lo puedo hallar. Ay, Dios mío bendito, perdóname. Oh, perdóname, porque sé que te ofendí. Es verdad que de ti, pero hoy vuelvo a ti. Gracias, Señor. ¿A quién podría ir, Señor, si no es a ti? Si no es a ti. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar.
allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él,